Sí, es en vivo. Está ocurriendo en estos momentos frente a la municipalidad de Luján. Son la Siga, patronal. Gustavo, le dejo un abrazo. Gracias, un abrazo grande. Gracias, Víctor Hugo. Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N después de Víctor Hugo. La realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran. Por ejemplo, esta marcha, esta movilización. Esto está ocurriendo ahora en la ciudad de Luján, en un caso inédito. La patronal y los trabajadores se han unido frente a la municipalidad de Luján. ¿Por qué? Porque el polo textil de Villa Flandria, que se había recuperado en los últimos años, está peligrando nuevamente. Producto de la importación que ha abierto el gobierno nacional, muchas empresas ya han comenzado a despedir personal. La industria textil a nivel nacional ha despedido este año 5.500 personas en todo el país. En Luján ya hay 200 despedidos y la jornada laboral es de lunes a jueves y el jueves suspenden hasta el próximo lunes al personal. Esto es en este momento Luján de pie, defendiendo al polo textil de Villa Flandria. Y además se han sumado otros trabajadores porque hay una preocupación por la caída del consumo, por el cierre de otras fábricas allí en la ciudad de Luján. Esto está ocurriendo ahora, esto es parte de la realidad. Esto ocurre en Luján, en defensa de las plantas industriales textiles que están en Villa Flandria, muchas de las cuales están peligrando. Vamos a volver en cualquier momento a Luján, mucha gente. Bueno, finalmente el gobierno, después de haber lanzado desde la semana pasada descalificaciones, epítetos groseros contra la oposición, y hoy un apriete feroz contra gobernadores peronistas y senadores, amenazándolos con que no iba a haber obra pública el año próximo para las provincias peronistas que apoyen el proyecto de ganancias en el Senado de la Nación. Finalmente el gobierno ha conseguido patear para, seguramente, dicen para la semana próxima, pero esta mañana ya el senador catamarqueño Dalmacio Mera adelantaba cuál iba a ser la estrategia que se logra ahora, que seguramente es patear para el año próximo y analizar, dicen, en una mesa de diálogo que le van a pedir al propio Macri que se sume, cuál es el proyecto que mejor conviene. Esta mañana muy temprano el jefe de gabinete ya comenzaba con este apriete hacia gobernadores y decía lo siguiente. Los números no cierran de esta propuesta, tiene un costo fiscal monumental que equivale prácticamente en esos más de 130.000 millones de pesos de costo fiscal a prácticamente toda la obra pública del año próximo para el país, que obviamente como se paga la mitad con las provincias y la mitad del gobierno nacional, consecuencias complejas en materia presupuestaria. Creemos que hay serias inconsistencias técnicas en muchos de los impuestos que están creando, que muchos son sujetos a ser declarados inconstitucionales o ser incobrables, y a ver si en el Senado se puede avanzar en el debate que no permitieron los diputados opositores en la Cámara de Diputados. Está tan mal hecho el trabajo, es tan poco serio técnicamente esa ley, que parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos, porque implicará mayores restricciones fiscales en todo sentido, tanto para la nación como para las provincias. Quieren avanzar con este proyecto poco serio y mentiroso porque no les cierran los números, tienen que poder explicar y hacerse cargo de cómo vamos a dar la discusión de la plata que no está. Equivale toda la obra pública del año próximo. Parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos. Y también salió uno de los vicejefes de gabinete de Lopetegui a advertir sobre lo que podía pasar si el Senado avanzaba con este proyecto. Marcelo, yo no sé finalmente lo que hará el presidente. Lo que sí sé es que en esa reunión que vos citás
él me pidió a mí que hagamos una evaluación de cómo compensaríamos ese aumento de costo fiscal del nuevo proyecto con dos rubros. Uno es reducir las transferencias a las provincias. Hay transferencias que la Nación tiene la discreción de hacer o no hacer. Y segundo, bajando la obra pública. Sería una pena tener que hacer eso, pero lo que sé es que me pidió cómo hacemos para compensar si sale este proyecto en esos dos rubros, enviando menos dinero a las provincias y bajando la obra pública que teníamos pensado hacer. Bueno, ahí está clarito el apriete del gobierno. Ya le estaban anticipando a los gobernadores, les vamos a mandar menos plata y obra pública, olvídense. Ahí está clarito el apriete del gobierno, que no digirió la derrota política que se había dado por parte de los distintos bloques de la Cámara de Diputados, que lanzó calificativos durísimos, groseros, epítetos fuertes contra la oposición, y que hoy, como eso no les dio resultado, salieron desde el jefe de gabinete, el propio presidente, ahora vamos a ver, el Lopetegui y otros funcionarios a apretar fuerte sobre gobernadores y sobre senadores para justamente... Mire la reacción que ocurre en el Senado cuando no se logran las 9 firmas de los senadores para un proyecto de la mayoría. Mire la reacción de parte de sindicalistas, gobernadores que apoyaban este proyecto, lo que se produce en el Senado. En nuestra provincia, que el 50% de la gente impacta negativamente el impuesto a la ganancia, nosotros tenemos que llevarle plata al bolsillo a la gente. Hay que elevar el piso de ganancias, sin lugar a dudas. Hay que establecer algunas deducciones que me parece que son de justicia totalmente, pero hay que evitar de financiar tanto al Estado nacional como provincial, y entiendo que todo se puede hacer, obviamente, con mayor equilibrio. No hace falta dar pasos tan acelerados todavía. Sí dar un paso con algo que es una injusticia que venimos planteando hace mucho tiempo. La verdad, el escenario óptimo para nosotros es que después de que recuperemos el 15% hablemos de modificación de impuestos a las ganancias. Estoy total y absolutamente de acuerdo con que debemos sustituir el impuesto a los laburantes por el impuesto a la renta financiera, el impuesto al juego y a las mineras, que tienen una sobreutilidad y están sobreprotegidos. Un obrero haciendo horas extra o una maestra que trabaja en la Patagonia y cobra zona desfavorable tengan que pagar ellos lo que no pagan los que están en el sector financiero, en la minería o en la exportación de cereales. A mí me parece que los argentinos debemos discutir en serio y a fondo lo que es el impuesto a las ganancias, porque la verdad somos el país más regresivo. En Argentina, solamente el 19% de los recursos que recauda el Estado son de ganancias. Realmente no entendemos por qué el Ejecutivo no lo envió en tiempo y forma como correspondía, cómo lo envió en sesión extraordinaria sin haber construido un consenso alrededor de esto. Está tan mal hecho el trabajo, es tan poco serio técnicamente esa ley, que parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos. Bueno, esto es lo que pasaba hoy en el Senado con la presencia de muchos dirigentes sindicales, de gobernadores también. Ahora, muy duro el jefe de gabinete, diciendo que los diputados antes los habían calificado de impostores, ahora diciendo que fueron mentirosos, irresponsables, poco serio, todo eso para ustedes, Lozano, para ustedes de Petri, Bueno. Irresponsables, mentirosos, poco serio el proyecto, que desfinanciaban a las provincias. Bueno, la verdad que el primer irresponsable es el presidente Macri por no cumplir una promesa que hizo en la campaña presidencial. Macri dijo que los trabajadores no iban a pagar más impuestos a las ganancias. Y nos tiene acostumbrado Macri a estas descalificaciones del Congreso Nacional. Hizo lo mismo con la ley antidespidos. Votamos una ley antidespido, la vetó y los despidos llegaron a 200.000 trabajadores en la economía formal y 300.000 en el sector informal. Caen los salarios, no solamente el problema del impuesto a la ganancia, están cayendo los salarios casi 10 puntos en todas las actividades económicas. En toda la recesión, el país va a caer más de 3 puntos de su Producto Bruto Interno.
La política de importación está destrozando empresas, pequeñas y medianas empresas, por el tema de la importación. Ni hablar del sector financiero, los negocios escandalosos del sector financiero. Y nosotros le pusimos tributo para financiar el impuesto, la baja del impuesto a la ganancia. Están puestos los tributos. Claudio Lozano, ¿es irresponsable lo que ustedes votaron, como dijo el jefe de gabinete? No, yo no voté porque no soy diputado. Ah, perdón, ya está afuera, acostumbrado. Estoy afuera de eso. Pero sí, es de consulta permanente por muchos diputados. Casi como que si fuera un diputado. No, yo creo que lo poco, digamos, los términos de la discusión son poco serios. Poco serios en el sentido de que no se puede discutir el sistema impositivo argentino del modo en que se está discutiendo. Nosotros hace rato que como democracia deberíamos discutir qué nuevo sistema impositivo tendríamos que tener y eso no se hace, es una deuda pendiente de la democracia argentina, hay que darlo vuelta de cuajo para colocarle un sesgo más progresivo que el que tiene. Sí. Segundo, la mentira es del gobierno. Digo, la verdad que Macri en la campaña dijo lo que hoy está proponiendo el FIT, el Frente de Izquierda. O sea, el Frente de Izquierda dijo eliminarlo. Claro. Y Macri dijo exactamente lo mismo, o sea, mucho más radical que cualquiera de las modificaciones que se están planteando en este caso. Y tercero, digo, el agujero fiscal es un verdadero cuento que tiene que ver con que en la Argentina el único esfuerzo fiscal que no se quiere hacer, y este gobierno menos, es el de cobrarle a los ricos. Y pongo un solo ejemplo. En la Argentina hay 114.000 personas que tienen un patrimonio neto, es decir, libre de deudas, de más de $1 millón. Por cabeza, promedio 14.700.000 por cabeza. Si nosotros le cobráramos bienes personales 0,73%, lo que dice la alícuota de la ley de bienes personales, recaudaríamos $13.000 millones, 190.000 millones de pesos. Pero los empresarios dicen que van a tener que despedir gente. No, por eso es a la riqueza, no es a la empresa. Bueno, ahora seguimos. Senadora, ¿qué pasó? ¿Va a ser la semana o va a pasar para febrero el proyecto? Mire, de 9 gobernadores que asistieron, 8 están en contra del proyecto neokirchnerista de Massa. Además, lo que pasó es que estamos tratando de conciliar la baja del impuesto de ganancia con la no desfinanciación de las provincias. Creo que todos coincidimos en que hay que bajar el impuesto. De esto, este gobierno ya es la tercera medida en este sentido que concreta. La primera, de no pagar, no tributar ganancias del aguinaldo. La segunda, una suba del piso que hubo a mitad de año con una transferencia de 50.000 millones de pesos al bolsillo de los trabajadores. Y que se envía, creo que hoy también se firmó un decreto del presidente Macri que no va a tributar ganancias. Bueno, el aguinaldo. Todo eso. Pero no podemos pensar que en este país tenemos que avanzar con una política que beneficiamos a un sector pero perjudicamos a otro. El federalismo es parte esencial. ¿Se va a tratar este año o se pasa para el año próximo? Todavía no está, es un final abierto. Hoy empezó a circular un despacho que todavía no tiene las firmas, pero sí los gobernadores pidieron mesura. Bueno, enseguida también estamos con el economista Guillermo Nielsen, sobre el que vamos a hablar de este tema y cómo está viendo la política económica del gobierno. Pero antes, justamente, vamos a ver quién es quién de los gobernadores y cómo han jugado en el a favor y en contra de este proyecto. Berco. Sí, Gato, es así. Buenas noches. Vamos a ver un mapa, porque hoy lo que se expresó, tanto en la reunión que mantuvo el gobierno con los gobernadores como en la comparecencia en el Senado, se expresaron los temores ante la presión que desplegó el gobierno diciendo esto, que no va a haber obra pública, que no va a haber dinero para poder llevar adelante planes que las provincias necesitan imperiosamente. Bueno, la imagen es bastante ilustrativa. Aquí están los gobernadores que están a favor y los que están en contra. Dentro de esta foto, los gobernadores que están a favor y los que están en contra de la reforma opositora. Aquí están los que están en contra. Por supuesto, una mayoría dentro de los que hablaron que se expresaron en los mismos términos que el gobierno. Usted aquí puede encontrar rápidamente a su gobernador en el paneo que acabamos de hacer. La mayoría de los que hablaron, lógicamente, cedieron ante la presión oficial. Ahí la ven a la gobernadora María Eugenia Vidal. Allí se lo ve también al cordobés Schiaretti. Allí se lo ven a todos los que en rojo, insisto, están en contra de la reforma que llevó adelante la oposición en diputados. Ahora en verde tienen los que están a favor. Son
la verdad, poquitos. Son Carlos Berna de La Pampa, son muy enérgico Mario Das Neves y presupuesta en realidad, porque no se expresó en ese sentido, pero por sus vínculos se presupone que Alicia Kirchner también apoya la reforma que votó diputados. Claro, Berco, son los menos. Berco, la información que tengo es que Santa Cruz firmó también para que se postergue. Para que se postergue. Para que se postergue el análisis y para que se vaya a un análisis porque está con una situación fiscal en rojo la provincia de Santa Cruz, ¿no? Ahí lo ven. Bueno, y los demás, los que están en violeta, en azulcito, son los que no se expresaron. Ahí está Gildo Infran, por ejemplo. Ahí tienen a algunos son representantes. Alberto. Algunos son representantes. Está el Alberto. No estuvo en persona el Alberto, sino que mandó un representante. Claro, son en algunos casos muy rehenes de la billetera oficial. Ustedes imagínense, la circunstancia es apremiante para la mayoría de estas provincias, pero ojo, esta foto no reúne a todos los gobernadores. Cuando digo apremiante, digo, por ejemplo, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, la gobernadora Bertone, comprometió que sus 2 senadores no van a votar esto. Y la gobernadora Bertone tiene en su provincia un montón de gente que paga ganancias. Un montón de gente que en la Patagonia tiene sueldos altos, los petroleros, por ejemplo, y la presionan para que reaccione como este hombre, como Mario Das Neves, que fue el que hasta ahora más enérgicamente se manifestó diciendo que el gobierno estaba traficando con este proyecto. Das Neves tiene una base que le reclama oponerse fuerte al impuesto a las ganancias, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal no solamente es de Cambiemos, sino que además recibe, porque se le repuso la coparticipación, recibe buena parte de este dinero que las provincias reciben como parte de la coparticipación de ganancias. Ahora, la verdad que esta discusión, Gato, no se planteó cuando el gobierno levantó otros impuestos, que también se coparticipaban. Las retenciones a los granos, por ejemplo, van en parte a las arcas generales del Tesoro, pero en parte a un fondo solidario de redistribución, que es el que salió por instancias de la entonces oposición del Grupo A en 2008 cuando se dio la discusión de las retenciones. ¿Se acuerdan que no se coparticipaban las retenciones y en ese momento la oposición forzó que se empezara a coparticipar? Bueno, en diciembre del año pasado, cuando recortaron las retenciones a los granos, no hubo este debate, no hubo esta posición, no hubo esta cantidad de rojos entre los gobernadores que, como decíamos hace un ratito, se opusieron enérgicamente a la reforma que proponen los diputados. Bueno, muy bien. Bueno, sí. El 64% neto de ganancias se redistribuye por coparticipación a las provincias. Por eso es un impuesto sensible, porque el 64% se redistribuye. Y después hay otro porcentaje de ATN y otro de infraestructura social, cosa que no pasa con otros impuestos. Y Tierra del Fuego no paga ganancias. Bueno. Yo creo que la gobernadora Bertone estuvo en realidad porque recibe de ese 64%. Porque no tiene porque miedo a que el gobierno no le... Y bueno, nadie le dio el número. Mire, cuando se aprobó este proyecto kirchnerista no le dieron los números y los gobernadores lo pedían porque quieren saber que van a dejar de recibir. Y esto es lo que se informó. No es un apriete, es información, porque no podemos estar en el Senado de la Nación, que somos los representantes de la provincia, aprobando un proyecto desconociendo el impacto fiscal que va a tener. ¿Y esto no lo tuvieron en cuenta entonces de Petri? Los números que tiran, ahora dicen 130.000 millones de pesos, están agigantando los números para terminar de legalizar el apriete que le han hecho los gobernadores y que le están haciendo los senadores. La verdad, le condonaron a De Sur y de Denor 20.000 millones de pesos. Le condonó este Parlamento 20.000 millones de pesos de Sur y de Denor y le dieron un aumento de tarifa del 500%. Ahí tienen los gobernadores, ahí tienen, distribúyanse los 20.000 millones de pesos para repartir a los gobernadores, pero le tienen que hacer pagar las deudas de Sur y de Denor. Y encima le aumentan la rentabilidad. Es una vergüenza. No dijeron nada del Fondo Federal Sojero los gobernadores. Le voltearon 300 millones de dólares de un plumazo con la baja de la retención a la soja. Y le transfirieron 130.000 millones de pesos a los sectores exportadores. Es una barbaridad. Este es un gobierno de los ricos, gobierna para el poder económico y está chantajeando a los gobernadores y a los senadores, que lamentablemente
en vez de asumir el debate a fondo sobre la crisis estructural que tiene la economía, que están desarmando la industria, está habiendo despidos y está cayendo el salario, bueno, algunos, no todos, por suerte, he escuchado a otros dignamente representar a los laburantes, que me parece que este es el debate que hay hoy. Mire, un apriete brutal. Tan es así que es un gobierno para los ricos, que este proyecto tiene graves errores, tan es así que es más benévolo con quienes más pagan de ganancia que con los que menos ganan en su salario. Fíjese cómo será el error de este proyecto, que ayer a las 16:50 el diputado Kicillof presentó una modificación de la fórmula de cálculo porque se habían equivocado de la forma como se calcula la ganancia. Entonces estamos hablando del grado de improvisación de este proyecto. No, a mí me parece que lo primero que me parece que hay que destacar es que este gobierno está preocupado por el costo fiscal en este tema. Es decir, cuando bajó las retenciones a los ojeros, cuando bajó las retenciones a la minería, cuando planteó prácticamente la eliminación del impuesto a los bienes personales, en ese momento no le preocupó el costo fiscal. Acá, donde se está discutiendo un tema sensible para una franja poblacional, que además, en tanto recibiera recursos, podría colocarlos en consumo y ser un elemento que compensaría en parte la situación de debilidad que tiene la actividad económica. Mario Das Nieves la verdad que no se entiende Ahora, mucho. El 67% está a favor del proyecto de diputados. Pero otra cosita. Van a pagar un costo político muy alto. El 67% está a favor que bajen ganancias, lo cual nosotros también estamos de acuerdo. No entiendo la categoría que hace la senadora. Mire, 3 proyectos. La categoría de neokirchnerista, Gato. No entiendo por qué se dice neokirchnerista. Si este problema estaba con el kirchnerismo. No lo resolvió el kirchnerismo. Por eso no lo sigue resolviendo. Por eso digo. Pero ojo. Que el proyecto pueda tener inconsistencias que vos mencionabas, exacto, en todo caso la tarea tiene. es corregirlas, es una cosa. Distinto es el caso de que con este proyecto hay una cantidad muy importante de trabajadores que dejan de pagar. 1 millón. A diferencia del proyecto propuesto por el oficialismo, donde se incorpora 500.000 de trabajadores a pagar. El enfoque es muy diferente. No, uno puede decir, lo dijo Badoy. Hay dos enfoques distintos. Hay un enfoque del gobierno nacional que dice, voy a incorporar más gente al impuesto a las ganancias, cobrándole tasas y alícuotas más reducidas. Hay una propuesta que dice, en realidad, tienen que ser menos los trabajadores que pagan. Entonces, la discusión, yo digo, si vamos al momento en que se puso en marcha este sistema, este régimen que tenemos hoy, la verdad es que el mínimo no imponible tenía una relación con la canasta familiar, con la canasta de un trabajador en la región metropolitana, de un asalariado con 2 hijos. Era 1,78 veces la canasta. Durante el kirchnerismo. No. Cuando comenzó esto, que fue al final de los 90. Si vos hoy aplicaras esto... No, porque Menem está sentado con el kirchnerismo. Te estoy diciendo a dónde hay que volver. Hay que volver a una relación normal entre el mínimo no imponible y la canasta. Si la canasta hoy es 23.000, el casado con hijos no puede tener un mínimo no imponible por debajo de 44.000 pesos. A ver, me permite un momento. Guillermo Lince, buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo observas vos esto? Dentro de lo que el gobierno sostiene y lo que la oposición sostiene. No, yo creo que hay que hacer una observación global. Y la observación global es que no tenemos una masa crítica en la dirigencia del país con la claridad necesaria para sacar al país de la mediocridad económica en que está sumido desde hace muchos años, en particular los últimos 5 años. Estos temas hay que discutirlos en profundidad, desapasionadamente. Acá tenemos un problema muy serio de un exceso de presión tributaria, que es lo que impide que esto salga adelante. Esto lo podemos ver, tenemos indicadores, si hubiese tiempo, como para ver esto, que no es una cosa... creo que todo esto no deja lugar a sentir, a que el argentino informado medio sienta que la dirigencia realmente quiere salir adelante, quiere sacar adelante la economía. El gobierno, por ser absolutamente angurriento y haber propuesto modificaciones muy superficiales, hasta diría casi cosméticas. Y por otro lado, el proyecto de la oposición, que evidentemente en muchos de los tributos que estaba proponiendo hace agua. Entonces, por ejemplo, no. ¿En cuál? Hay una cuestión de propiedades improductivas. ¿Cómo los determinás?
¿Quién los determina? Los municipios, las provincias, en fin, hay todo un tema. La otra cuestión más de fondo, y aquí se han mencionado, señores, la dirigencia tiene que entender que las retenciones, cualquiera que sean, minería, agro, lo que fuere, es una anomalía. En el mundo no se paga impuesto por exportar, todo lo contrario. En el mundo lo que hacen es incentivar las exportaciones. Eso es así. Necesitamos mayor superávit comercial, porque esa es la calidad de divisas que hace. Ahora, ¿vos no creés que el gobierno está también también en un callejón sin salida? Porque lo prometió en campaña de eliminar y ahora no saben cómo salir. Desde ya. Y acá me parece importante que las cosas que se dicen en campaña se cumplan. No es posible que se tiran por tirar conceptos tan importantes como es la reducción en el impuesto a las ganancias, que tiene un nombre equivocado, sería el impuesto a los ingresos, pero que se tiren esas cosas y después, cuando en realidad hay que implementarlo, no. Ahí viene el ataque de angurria. Eso no puede ser. Ahora, las retenciones de la minería, Guillermo, por ejemplo, acá se cobran, en otros países no se cobran, pero en otros países las regalías que se le cobran al sector minero son mucho más elevadas. La porción de la renta que capta el Estado es más alta y en esos países a veces hay más inversión. No, pero la inversión va donde está el negocio. Déjame señalar una cosa. Durante décadas, los que nos preocupamos por el desarrollo económico, veíamos un efecto muy extraño. Del lado chileno de la cordillera, o sea, geológicamente similar a la Argentina, había un desarrollo minero importante. Del lado argentino no había. Esto es lo que da lugar a que Menem haga el régimen minero en su momento. Guste o no guste, más allá, hace un régimen minero y lo establece. ¿Chile tiene ese desarrollo? No porque le sea muy concesivo al capital minero, sino porque al revés, es del Estado. No, hay una parte que es del Estado. Codelco es del Estado. Pero Codelco es la más importante. Codelco como porcentaje ha ido bajando drásticamente. Hay muchísima minería privada. A lo que voy es, frente a la misma geología, de un lado de la cordillera, todo el desarrollo, de este lado nada, hasta que Menem hace el régimen, que es un compromiso en cuanto a los niveles impositivos. Sí, no es si creo, es un comparto porque es con verdad Guillermo. Lo que dicen Irsen del acuerdo minero, que también lo firma Néstor Kirchner cuando era gobernador de su provincia, también lo firma Rodríguez Sá, lo firmaron todos los gobernadores comprometiendo eso que dice el economista. Pero digo, yo comparto el tema de que este tema debe ser discutido en un enfoque global sobre el sistema tributario argentino, y eso es lo que falta. Y eso da como resultado que cualquier cosa siempre terminás haciendo algún problema, porque no se enfoca el tema de fondo. Y eso, vuelvo a insistir, es una deuda de la democracia argentina, cambiar el sistema tributario. Ahora, la Argentina, yo sí discrepo, no tiene una presión tributaria alta. Lo que tiene es una composición de la recaudación que es absolutamente injusta. Podemos ver los gráficos, perdóname. Podemos ver los gráficos del traje. Lo que digo es, en realidad, lo que nosotros tenemos acá es que el peso de los impuestos directos, los impuestos que van sobre la capacidad económica, tanto ganancias como patrimonio, tienen una representación muy inferior a la que tienen en los países más desarrollados. En los países más desarrollados representa más del 50% de la recaudación, acá no superan el 30%, y encima están distorsionados, los pagan las franjas medias en lugar de los sectores de mayor capacidad económica. El problema de ganancias es que los ricos pagan una alícuota en términos relativos que es la mitad de la que paga un trabajador bien pago. Hoy un trabajador que gana 42.000 pesos termina pagando 35% de ganancias, mientras que un multimillonario en la Argentina, fruto de las exenciones, paga el 16%. Hoy nos presentábamos, llamaba a la radio un jubilado que tiene una jubilación muy buena de 45.000 pesos, le sacan 13.000 de ganancias. Bueno, 13.000 de ganancias, es una locura para un tipo que laburó toda su vida. Es una locura. Acá tenemos que bajar y realmente discutir a fondo. Como la franja de multimillonarios argentinos, la alícuota es del 16%. A ver, Edgardo. No, yo creo la verdad que el planteo que está haciendo el macrismo hoy tiene que ver con una lógica y una definición de política económica que es darle salida a los sectores más poderosos de la economía. ¿Por qué le rebajaron la retención a la soja? Con los niveles de rentabilidad que tuvieron.
La verdad, le transfirieron 130.000 millones vía devaluación y rebaja la retención a la soja. 130.000 millones de pesos. Las LEVAC, yo le pregunto al economista, le pregunto a los dos. El negocio financiero de las LEVAC, el negocio escandaloso de las LEVAC, 100.000 millones como mínimo, 100.000 millones de ganancia como mínimo de un negocio financiero que también pagan los trabajadores argentinos. ¿Por qué le condonan las deudas de Sur y de Nor? 20.000 millones de pesos. Y le dan aumento a las tarifas de un 500%. Perdón, me parece que si en esta coyuntura, cuando nosotros dejamos el gobierno, había 1 millón de trabajadores que pagaban ganancias. Hoy pagan 2 millones. La propuesta del gobierno incorporaba 500.000 trabajadores más. Esta propuesta, que no es neoquinerista, es de toda la oposición y es de las centrales obreras, hace que vuelvan a pagar 1 millón de trabajadores en vez de 2,5 millones. Esto es lo que está en discusión. El resto discutamos, pero resolvamos los problemas de la gente ahora. Resolvamos. La senadora. No, vean, esto vamos a poner el foco. Si no hubiese retenciones a la soja, el campo ganaría más y pagaría impuesto a las ganancias como paga. Entonces no es... Entonces, ¿qué pasa? A una textil le ponemos también una retención del 20%, ¿no? En el mundo, miremos lo que hace el mundo. Las retenciones no al revés, a las textiles la están cerrando. Porque le están abriendo la economía, están trayendo de afuera la mercadería que deberíamos producir acá adentro. A las textiles. Discutamos y a las metalmecánicas también. Yo estoy de acuerdo con usted en cuanto al número de gente que tiene que tributar. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ojo, veamos desapasionadamente qué es lo mejor para el país, para el conjunto del país. El desarrollo del mercado interno. En estas discusiones se pierde el desarrollo del mercado interno, las pequeñas y medianas empresas. El enfoque lógico sería el consumo. Pero el enfoque lógico es decir, hoy tienen que ser menos los trabajadores que paguen. Claro. A ver, senadora. El proyecto que firmó el diputado de Petri. Primero exime, ¿sabe quién? A los directores de las sociedades anónimas. Exime a los jubilados que van a recibir ingresos actos. ¿Sabés a quién más exime? El informe el proyecto neokirchnerista que firmó el diputado Nepetri, a las máquinas tragamonedas. Entonces no me vengan a decir a mí que es Macri el que no quiere, el que está gobernando para los ricos. Lean bien el proyecto neokirchnerista y va a ver que son los que reciben sueldos más altos los que están más exentos de ganancias. Lo que acaban de firmar y lo que están rechazando los gobernadores. Entonces, seamos sinceros con lo que firmamos, porque no entiendo por qué no pagan en su proyecto las máquinas tragamonedas. En este contexto, bueno, mira, en este contexto de un país en recesión, de un país que los senadores y Cambiemos endeudó 50.000 millones de dólares el año pasado y que el Congreso le faculta endeudar 50.000 millones de dólares más, o sea, 100.000 millones de dólares el endeudamiento de la economía, en este país, con 200.000 trabajadores despedidos en la economía formal y 300.000 en la economía informal. Con un 10% promedio de caída salarial. La inflación es 43%. Hoy, 43%. Las paritarias cierran a 30, 35. En este contexto, poner ganancia, que 1 millón de trabajadores más no paguen ganancia, bueno, era tener un desarrollo de insuflar recursos al mercado interno para cuando dijo el presidente Macri, ¿cómo se reactiva el consumo? El consumo se reactiva mejorando el salario. Y la mayoría de la economía de este país es mercado interno, es pequeña empresa, es pequeño comercio, son los sectores que más dinámicos generan empleo. Entonces, por favor, lo que ustedes no quieren, la verdad, lo que no quieren es discutir cómo distribuyen la riqueza nacional. ¿Podés aclararle a Televidente por qué no le estás poniendo el impuesto a las máquinas tragamonedas? Porque favorecen a los ricos con todas las decisiones que tomaron. Todos los sectores más ricos de la economía. Cambiemos a favor de los ricos. Y bueno, no lo querés contestar. Bueno, listo, está muy clarito. Pero entonces, digo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en algo? Digo, ¿cuál es el enfoque adecuado en el contexto que mencionaba de Petri de recesión de la economía argentina? ¿Que sean más los trabajadores que tributen o que sean menos? Esa es la discusión de fondo. El problema del proyecto gubernamental es que hace que paguen más trabajadores, agrega 500.000 de laburantes al pago de ganancias, y eso la verdad que en este contexto tiene un efecto recesivo. Consecuentemente, deberían modificar ese criterio. Puede haber inconsistencias en ese proyecto que en todo caso habrá que resolver. Pueden buscarse mecanismos fiscales para que las provincias no se desfinancien. Hay que hacerlo. Habría que tener un enfoque global más inteligente que el que hay hoy como fruto de una discusión que está mal planteada. Pero está mal planteada por el gobierno, que en este tema, la verdad, es que está mal tu categorización. La estrategia kirchnerista es del gobierno.
Porque en realidad el gobierno está haciendo lo mismo que hizo el kirchnerismo, no resolver el impuesto a las ganancias. Esa es la estrategia kirchnerista en serio. Y el tema de la recesión, ¿cómo está llegando a este indudablemente, fin de año? Indudablemente no hay el menor síntoma de brotes verdes. Y a mí lo que me preocupa es que la Argentina, que normalmente ha salido con rapidez de otras recesiones, nunca tuvo este nivel récord de presión tributaria. Con este nivel de presión tributaria se le quita combustible a la recuperación económica. Acá tenemos un problema muy serio. Creo que el gobierno ha empezado esto sin una hoja de ruta fiscal. Así como tiene una hoja de ruta clara y contundente, o la tuvo hasta hace un mes en lo monetario, el gobierno no entró con una hoja de ruta clara en lo fiscal. Entonces termina yendo en la causística. Obra social para los piqueteros, un convenio por 30.000 millones de pesos, de eso el mayor blanqueo de la historia ya lo gastó. O sea, hay una cantidad de cosas que realmente van a contrapelo con lo que son las necesidades para sacar al país de la recesión. ¿Me permiten un minuto? Sí. Ya que hablaban del blanqueo, hoy quedó imputado el presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda Alfonso Pratgay y el jefe de gabinete Marcos Peña. Los tres están imputados por el decreto que permite a los familiares blanquear. Está Gabriel Morini, nuestro colega de ámbito financiero. La tomó la resolución el fiscal Marijuán, ¿no? Así es, Guillermo Marijuán es el que abre esta investigación penal, imputa a Macri, a Peña y a Pratgay, que son los firmantes del decreto 1206, que habilita precisamente a familiares de funcionarios a participar de lo que es el sinceramiento fiscal. Lo concreto es que la denuncia, y se hace eco Marijuán de esto en el requerimiento de apertura de esta investigación, dice básicamente que esto fue en contra de lo votado por el Congreso, del artículo 82 y el 83 de la ley. La categorización que se hace, la denuncia era abuso de poder. Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, que son las categorías por las que un funcionario incumple una ley votada por el Congreso o incumple una norma o la hace en sentido contrario, digamos, en los términos legales. Ahora, ¿qué es lo que pide el fiscal abriendo esta investigación? Bueno, apuntar a qué fue la discusión en la versión taquigráfica de las comisiones en las que se planteó excluir a los familiares de esta categoría y también cuáles fueron los antecedentes desde la Secretaría Legal y Técnica para elaborar lo que fue el decreto y cuáles eran las consideraciones sobre eso. Bueno, si te parece bien, Gabriel, vamos, porque estamos con un año y ahora seguimos con el debate que está muy interesante, ver en un año el presidente de la Nación ya está imputado en varias causas, en varias denuncias. Las vamos a repasar. Las Levax, junto con Pratgay, Federico Sturzenegger, el juez Daniel Rafeca, que le dio curso la semana pasada, ¿no? Sí, la fiscal Paloma Ochoa imputó. Hay que ver qué hace Rafecas. Claro. Estamos en día de definiciones sobre ese tema porque lo mismo de siempre, ¿no? Discutir lo mismo de dólar futuro. Política económica, bueno. ¿Es judicializable o no? No, para, que el gobierno... Son cosas totalmente distintas. Dólar futuro, sí. Pasó por encima de las normas del Banco Central de intervención en el mercado de futuros. En Levax no tengo ninguna constancia que no se hayan seguido las normas para hacer las emisiones de Levax. Son cosas distintas. Bueno, la denuncia se ampara en lo que fue la categoría que hizo la Sala 2 de la Cámara Federal, que sí interpretó como delito no solo el tema de la Carta Orgánica del Banco Central, sino también mantener la divisa a un precio artificial. Esto es parte de la denuncia. Por eso es que la fiscal abre esta instancia y hay que ver qué es lo que pasa. Digo, no aseguro que Rafecas vaya a darle curso. Se abre una instancia, pero yo lo que quiero marcarte es la diferencia, que no se asimile mecánicamente dólar futuro, donde se pasó por encima a lo que son las normas que establece el Banco Central. Del gobierno que dicen que no es judiciable, el propio Mario se Quintana. Está tratando, que lo diga Mario Quintana, que diga lo que quiera. Yo lo que te digo es que se está tratando de hacer no judicializable tirándole la pelota a Cristina. Nadie pone ahí lo que hay que poner para decir esto es una decisión del directorio del Banco Central. Y la tomamos nosotros y Kicillof fue a esa reunión de directorio y él instó a que esto se aprobara. Vos que sos periodista lo sabes. Sí, y también hay otra causa por los compradores, por quienes definieron el pago. No, de eso no hay que hablar. Lo que hicieron en el negocio no hay que hablar de Kicillof.
Los que estuvieron de un lado compraron dólar futuro a precio bajo y del otro lado, siendo ministro de Economía, aumentó el dólar a 15 con la devaluación y ganó mucha plata, de eso no hay que hablar. Perdón, Bonadío dijo que había que pagar. No es cuestión de gritar. No, Bonadío dijo que había que pagar, Yo lo que te digo, cuando le preguntó al gobierno de Macri, yo no estoy defendiendo a nadie. Bueno, todo lo que sea cuando le preguntó, la justicia, hay que ir. Pero yo le digo, cuando le preguntó a Bonadío, el ministro, si había que pagar, Bonadío dijo, páguese. O sea que el propio juez Bonadío, aparte, le legalizó el negocio que hicieron muchos funcionarios del gobierno macrista. Lo que sí es cierto es que hay una razón por la cual el gobierno nacional actual dice que no es judiciable, porque hay muchos funcionarios o empresarios ligados al gobierno que estuvieron del otro lado del mostrador y se beneficiaron. Lo que también es cierto es que tanto está involucrado en esto, se alteraron las normas tanto del Banco Central como de la Comisión Nacional de Valores. Ambas cosas están en discusión en esa causa. Bueno, a ver, y seguimos. Panama Paper, que es la causa que más complicado está el presidente de la Nación, con la investigación del fiscal Delgado y del juez Casanelo. Tienen que, varios directivos de las empresas de Franco Macri tienen que empezar a, o ya han ido o tienen que ir estos días, ¿no? Sí, están citados por el juez Casanelo para, bueno, dar cuenta de cuál era la estructura de sociedades que habían conformado en el exterior. Hay reticencia de las autoridades de Brasil a facilitar información referida al tema de las offshore, precisamente flag trading, y obviamente la causa avanza con este tipo de testimonios. Bueno, por el blanqueo por las escuchas ilegales fue sobreseído en diciembre del 2015 por el juez Casanelo. Hoy también se conoció una información que la dio a conocer el portal Nuestras Voces de Gabriela Cerruti sobre una resolución que tomó el Banco Central de la República Argentina que favorece, este es el sitio de Nuestras Voces de Gabriela Cerruti, el Banco Central de la República Argentina aprobó finalmente la compra del banco Interfinanzas por parte de los hermanos Calcaterra, primos de Mauricio Macri. El modesto banco de segunda línea tiene sede en Buenos Aires y las Islas Caimán. No atiende al público ni tiene sucursales y sus fondos vendrán de contratos de obras públicas según el plan de negocios presentado. El segundo socio del banco es un testaferro de Alfredo Chabra. Berco, ¿vos tenés más información? Sí, es una decisión que circulaba en el mercado desde el lunes y que también publicó en extensión Darío Gaño en el Destape, nuestro compañero, lo va a contar, lo va a extender luego aquí en C5N. La verdad que es un banco ignoto, desconocido, pero que sirve, como todos los bancos, para plataforma de negocios, sobre todo con una plataforma offshore como la que tiene Interfinanzas, de una envergadura a la que no puede acceder alguien que no posea esa plataforma. Por eso, Calcaterra, que tiene en venta la empresa, que supuestamente se retira para no generarle conflicto de interés a su primo hermano, llama la atención que dé un paso como este. ¿Y para qué compraría? ¿Para qué compraría? Para usarlo como plataforma para negocios fuera del país o negocios en otras áreas y que no se noten tanto los rastros. Se está repitiendo lo mismo que ocurrió cuando Macri ganó en la ciudad. Cuando Macri gana en la ciudad, como el grupo Macri podía tener conflictos de intereses al ser proveedor o contratista de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se hizo fue subdividir el grupo y se le vendió a Calcaterra. Y a partir de ahí Calcaterra se transformó en el principal contratista de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Calcaterra, para no entrar en puntos de contradicción, también se está desembarazando de la empresa para poder tener acceso a los negocios del Estado Nacional. ¿Y el banco qué sería? Por carácter transitivo. ¿De Macri? No. El banco funciona como plataforma de negocios de esta experiencia de negocios que capitanea Macri, obviamente. Sigue teniendo participación entonces en las empresas, Macri. No lo sabe, ¿qué puede asegurar eso? Bueno, Macri... Si lo asegura, hace cargo de lo que diga, ¿no? Porque no es tiene así. la participación de una cuarta parte del grupo, nunca lo dejó de tener. En todo caso, dijo que iba a establecer un mecanismo de fideicomiso y demás, pero digo, eso nunca lo dejó de tener, es parte de su patrimonio. Además, Calcaterra, que es hijo de la hermana de Franco Macri, vendió en cuotas, más bien compró en cuotas, el SOCMA le vendió en cuotas sus principales empresas, sobre todo las contratistas, y EXA,
y esas cuotas nunca se terminaron de consolidar, con lo cual la transferencia patrimonial de ese mega emporio, bueno, es por lo menos difusa en el clan familiar, y además es un clan familiar. Bueno, muy bien, a las 22 en el Destape toda la información y toda la documentación sobre este tema, ¿no? La compra por los primos de Macri de un banco que llamativamente tiene sucursal en las Islas Caimán, ¿no? Pero tiene que ver con una lógica del sistema financiero y de los grandes bancos que operan acá, que en realidad en lugar de ser bancos para financiar actividad productiva y demás, en la práctica son gestores de patrimonios. Todo lo que apareció sobre el tema de la fuga de capitales en la Argentina y demás tiene que ver con que acá hay plataformas financieras asociadas a los principales bancos que actúan como gestores de los principales patrimonios de la Argentina. Hoy hay 10 personas en la Argentina que tienen un patrimonio neto de 1000 palos verdes. Ahora, una parte muy importante de ese patrimonio no está acá. Ni siquiera está declarado ni registrado. Muy bien. Guillermo, la disparada que tuvo el dólar en estos días, ¿es preocupante? ¿Tiene que estar más arriba? ¿Tiene que haber devaluación? No, en todo caso, lo que tenemos el último mes, para poner una fecha más o menos redonda, es que hay un afloje en la política monetaria, en la política del Banco Central. Y eso inmediatamente se repercute en el tipo de cambio. Tengo entendido que hubo alguna intervención ayer, sobre todo, que se vendieron 18 millones de dólares. No sé cómo estuvo hoy. Hoy bajó el precio. 4 centavos abajo, 16,24. Bueno, pero, digamos, es algo para monitorear de cerca, ¿no? Porque sí, sigue arriba de 16. Este afloje con la tasa del EVAX tiene consecuencias, o puede tener consecuencias, sobre el nivel del tipo de cambio. Eso es así. Bueno, hoy por segunda semana consecutiva el Banco Central decidió no bajar más la tasa de interés, que es lo que, como decía Guillermo, venía haciendo en las anteriores 3 semanas. El peligro es que eso ahoga la actividad, que es lo que viene pasando este año. Bueno, el deslizamiento también tuvo que ver con el efecto Trump, ¿no? Digo, empezó en ese contexto. Ese va a empezar el año que viene y te garantizo que va a ser muy interesante. Pero independientemente del que viene el año que viene, en estas últimas 3 o 4 semanas, estos son aprontes, tanto en los países emergentes como en la Argentina, el deslizamiento cambiario tiene que ver con eso. Antes de irnos a la pausa, la ciudad dio a conocer hoy el índice de inflación, ¿no? Es así, Gato, y preocupa porque tenemos la placa para mostrarles. 2% dio la inflación en noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires, con una variación acumulada en lo que va del año de 39,3% y una interanual del 44,8%. Ese casi 40% que lleva entre enero y noviembre el aumento de precios, según la Dirección de Estadística porteña, es lo que va a redondear seguramente cuando contemos entre enero y diciembre. Diciembre es un mes típicamente inflacionario, va a redondear seguramente algo más del 42%. Usted piense si su paritaria se le arrimó. Primera pausa y seguimos con el debate.